Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren grandemente bendecidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas acerca de la familia y vamos a hablar acerca ahora de los deberes de los hijos hacia los padres. Nuestra cita bíblica se encuentra igual en Efesios 6, del 1 al 4, donde dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como hablamos la semana pasada, vimos acerca del deber de los padres hacia los hijos. También hemos visto en semanas anteriores acerca de aquellos roles que el Señor ya ha establecido para la familia. Y es por eso que primeramente debemos conocer el papel que Dios nos ha dado dentro del hogar. Los esposos y las esposas deben de ser mutuamente respetuosos entre ellos y sujetarse el uno al otro, como lo vimos en Efesios capítulo 5. Al mismo tiempo, Dios ha establecido una línea de autoridad para guardar un orden. Dice Primera de los Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sabemos que Cristo no es inferior a Dios, al igual que la mujer no es inferior a su esposo. Sin embargo, Dios reconoce que sin una sujeción a la autoridad no existe un orden o no hubiera un orden. Es por eso que Él ha trazado también dentro de la familia y del hogar eh, una, una autoridad, un orden. Así, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia, y es por eso de que ahora Él es la cabeza de la iglesia. Y en respuesta a este amoroso liderazgo, no es difícil para las esposas sujetarse a la autoridad de su marido. Si entendemos, hermanos, como lo hemos hablado durante todas estas semanas, si entendemos realmente el rol que Dios ha establecido para cada uno de los integrantes de la familia, nos permitirá poder tener una mayor comprensión de lo que podemos lograr como familias en Cristo. Ahora bien, es muy importante que entendamos estos roles desde el esposo, la esposa, desde padres hacia los hijos, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los deberes de los hijos, pero todo esto no se podrá llevar a cabo si no hay un ejemplo, si no hay un ejemplo de los padres, primeramente. Si los hijos que en su crecimiento, desde su niñez hasta su juventud, hasta el tiempo en que ellos puedan llegar a formar una familia, durante todo ese tiempo, ellos no ven un ejemplo congruente entre lo que viven dentro de su hogar como lo que hablan o dicen ante los demás, pues va a ser difícil que los hijos puedan tener una buena dirección. Muchos niños se les dice desde pequeños, cuando viene una persona a buscarnos en el hogar, algunos dicen el cobrador de Coppel, el cobrador de Electra, y le dicen al niño: dile que no estoy, o dile esto. Y desde ese momento los padres ya están instruyendo a sus hijos en una cosa que no es agradable a Dios, como lo es mentir. Claro, sabemos que el ser padres también no es algo con lo que se haya, un conocimiento con el que se haya nacido. Esta también, la paternidad, pues puede ser una difícil y exigente experiencia, pero también es una de las cosas más plenas y compensadoras si se llegan a hacer de acuerdo a los mandatos del Señor. Dios tiene mucho que decir acerca de la manera en que podamos criar exitosamente a los hijos para que sean hombres y mujeres de Dios. Y todo esto lo podemos encontrar dentro de la verdad, dentro de la palabra de Dios, como esa guía para la instrucción
de los hijos. Y junto con el amor de Dios y el ser un buen ejemplo, al comprometernos con sus mandamientos, necesitamos eh, constantemente darlos a conocer a nuestros hijos en nuestro hogar. Si vemos lo que dice Deuteronomio 6, de los versículos de 7 al 9, eh, hablar de ellos cuando estés en casa y cuando vayas de camino, cuando descanses y cuando te levantes de nuevo. Átalos a tus manos como un recordatorio y ponlos en tu frente, escríbelos en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje enfatiza la naturaleza continua de la instrucción. Este es un pasaje donde Moisés habla y le dice al pueblo que tienen que estar en una constante instrucción de los padres hacia los hijos en su hogar acerca de la ley, acerca de los mandatos del Señor. Y esto para nosotros aplica de que se debe hacer en todo momento en nuestra casa, en nuestro andar diario, por la noche, por la mañana. La verdad bíblica debe ser el fundamento de nuestros hogares y seguir estos principios, estos mandamientos. Enseñemos a nuestros hijos que la adoración a Dios debe ser constante, no solamente reservada para los miércoles, no solamente reservada para los domingos o para la oración de los alimentos, sino que esto debe ser una forma de vida, un estilo de vida, estar en la presencia de Dios y buscar cumplir sus mandamientos, aprender de ellos también. Sabes, ser un buen padre tiene que ver con criar hijos que seguirán su ejemplo al obedecer y adorar al Señor. Y este es un compromiso y un reto muy grande para todos aquellos matrimonios que ahorita ya han tenido esta etapa de ser padres. Ser un ejemplo para aquellas bendiciones que Dios les ha dado para que puedan crear, para que puedan dirigir, para que puedan instruir. ¿Sabes? Los padres deberían tener el mismo celo que Moisés, como en la cita de Deuteronomio que acabamos de hablar, acerca de la enseñanza a sus hijos. A los padres se les ha dado el privilegio de ser guardianes de la vida de sus hijos durante un periodo muy corto, se puede decir, hasta que el niño crezca y en algún tiempo él forme su familia. Y por eso es de que se menciona que es un tiempo muy corto, pero la enseñanza, la instrucción y la formación en la que puedes influir tú como padre en la vida de tus hijos puede ser eterna. ¿Por qué? Porque si tú eres un buen ejemplo, has instruido a tu hijo, en algún momento, como lo hemos visto, es necesario que cada uno de los integrantes del hogar se ponga a cuentas delante de Dios. Y si en la voluntad del Señor y tú siendo un buen padre, dándole ejemplo, dándole la instrucción en el camino del Señor, tus hijos desean continuar viviendo de la forma en la que tú lo has hecho y buscan y aceptan los caminos del Señor, pues sabemos que esta es una decisión que repercutirá de una manera muy buena para la eternidad, porque ellos podrán también estar el día de mañana en el cielo, contigo, delante de Dios. Dice de acuerdo a los principios de los proverbios, un niño, como lo veíamos en la cita pasada, de instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Instruir a un niño bajo estos principios probablemente permanecerá fiel a ese camino en esta vida y cosechará sus frutos en la vida venidera. Y como vemos, hermanos, si no hay este ejemplo, si no hay este compromiso por parte de los padres, pues difícilmente ahorita que estamos tocando el tema de los hijos hacia los padres, pues de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues va a ser difícil porque primeramente los hijos son como una esponja
en su primera etapa, en su etapa de su niñez, y absorben todo lo que vemos, ¿sí? Absorben nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestros gestos, nuestras conductas, ¿sí? Ellos son una esponja de todo lo que hacemos. Y si realmente no estamos viviendo una vida en el hogar de acuerdo a los principios de Dios, pues vamos a instruir a niños quizá a lo mejor muy buenos en el aspecto educativo de ser muy buenos en las escuelas, tener, estar en el cuadro de honor, proveerles de todas las cosas, pero no le estamos proveyendo lo que va a ser fundamental y esencial para su vida. Una instrucción en los principios del Señor. Por eso es necesario que podamos ser ese buen ejemplo para ellos, para que una vez nosotros entendiendo este principio que tenemos dentro del matrimonio entre el esposo y la esposa, pues podemos ver que ahora el apóstol Pablo en esta cita de Efesios 6 hace el énfasis o procede a hacer lo mismo, así como lo hizo en el capítulo 5, de acuerdo a que él hablaba de los términos que debe existir de la relación dentro de los cónyuges. Y ahora lo va a hacer entre los padres y los hijos con los padres. Si vemos el pasaje anterior hablaba y comenzaba diciendo que la mujer debe estar sujeta a su marido, ¿sí? Pero también que el marido debe de amarla como a sí mismo y de una manera sacrificial como Cristo. Ahora a los hijos les dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿sí? Pero también le dice a los padres que no airar a vuestros hijos. Si vemos el apóstol Pablo en estos pasajes, está creando una relación dentro de la familia que debe ser de dos vías, tanto como uno de los miembros tiene que dar, como también el otro tiene que entregar. Y así sucesivamente. En este caso, los padres tienen que dar una buena instrucción para que los hijos respondan en obediencia a ellos. Como verán, actualmente la juventud, los hijos, la infancia, por todos lados está teniendo quizá un bombardeo, una etapa muy difícil. Estamos viviendo tiempos difíciles donde ahora el desorden es desenfrenado, existe un colapso dentro del matrimonio, dentro de las relaciones en el hogar, no están basadas de acuerdo a lo que estamos viendo de la palabra de Dios, de cómo el esposo debe amar hasta un punto sacrificial a su esposa y su esposa debe de corresponder a ese amor en una sujeción de amorosa y sin carga, sin dolor. Y vemos todo lo contrario ahorita, estas relaciones, pues no, si ella quiere hacer lo que quiera, etcétera, y vemos discusiones y vemos cómo se toman a la ligera el matrimonio, vemos ahorita también cómo muchos padres batallan con la dirección y la instrucción de sus hijos, porque actualmente también todos estos movimientos, ideologías, están sembrando en los hijos pensamientos que no son correctos y que van y chocan contra lo que como padres están enseñando dentro del hogar. Este desorden es desenfrenado, existe, como les decía, un colapso entre las relaciones en el hogar. Las cosas que en un tiempo fueron o se consideraron como sentadas, ahora son cuestionadas y combatidas y también han sido burla y son despreciadas. Si vemos, por ejemplo, la familia considerada como era considerada antes,
a como es considerada hoy, pues realmente se ha buscado ser ridiculizada y despreciada. Vemos cómo todas estas ideologías y movimientos afectan la vida de nosotros, de nuestro hogar, de nuestra familia, ¿sí? Por eso, hermanos, es de que nosotros como padres e hijos cristianos, como familias cristianas, tenemos la oportunidad de testificar al mundo actual cómo debe desarrollarse o cómo vivir una vida familiar de acuerdo a los preceptos de Dios. Podemos incluso decir que podemos testificar y ser evangelistas mostrando esta relación familiar, este orden que Dios ha establecido, esta relación correcta entre cada uno de los integrantes y miembros de la familia. Podemos ser un instrumento en la mano de Dios para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos bien cómo cada uno de los roles que Dios nos ha dado dentro de la familia. Ahora, los hijos también no es una etapa sencilla la instrucción de ellos, pues desde que están chicos los niños están acostumbrados o tienen que ser instruidos entre lo que va a ser correcto y lo que va a ser incorrecto. Hoy en día podemos ver que muchos de los padres eh, si vemos videos en las redes sociales, cómo usan a sus hijos y que digan una maldición, que hagan un baile obsceno, que hagan alguna grosería y lo ven como una forma de burla, como una forma se ríen y para ellos es correcto y para el niño que lo está aprendiendo es correcto. Y el día de mañana se van a preguntar, ¿pero qué hice? ¿Por qué me salió grosero? ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué no me respeta? Claro, pues desde que estaba chico tú no le enseñaste cuáles eran los límites entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Te pareció divertido aprovecharte de su inocencia, aprovecharte de que él confía en ti, de que cree en ti totalmente para que en ese momento tú te pudieras divertir? Porque él en sí no lo iba a comprender. Por eso es importante que como padres seamos una buena instrucción para nuestros hijos, ¿sí? Recordemos que son como esa esponja que todo está absorbiendo. Ahora, todos aquellos hijos que pertenecen a un hogar cristiano, pues también tienen deberes para con sus padres, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y cada uno de estos deberes, voy a mencionar tres para no entrar en tan profundo, pero quiero que sean concisos. ¿Sí? Todo comienza desde este pasaje, como lo hemos visto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? Si vemos lo que dice este pasaje, eh, hay un mandato por parte de Dios. Hijos, obedeced. Pero también nos pone una condicionante para esta obediencia y tiene que ser en el Señor. Si vemos los versículos más adelante, cuando se dirige a los padres y dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Le dice también a los padres, les da un mandato, criadlos en disciplina y amonestación, pero también les da una condicionante en el Señor. También tanto para los padres como los hijos, la relación que debe existir entre ellos siempre debe ser bajo los preceptos o los principios que Dios ha establecido. Y como tal, el Señor no se equivoca y Él no es que no nos entienda. Recuerda que Él es nuestro Padre Celestial y Él nos entiende mejor que nadie y Él sabe lo mejor que es para nosotros. Por eso, ahora ustedes como hijos, pues primeramente
deben de considerar a sus padres mejores que a ustedes mismos. No los menosprecien. Hemos escuchado o hemos visto actualmente que incluso padres son menospreciados por sus hijos desde la juventud, les hacen el feo, les hacen burla, y cuando ya son grandes y sus padres son ancianos, ellos son adultos, pues el menosprecio que tienen o los consideran menos se ve reflejado en una falta de atención hacia la vejez de sus padres, hacia quitarle importancia al cuidado de ellos, ¿sí? Se observa que en la actualidad muchos hijos miran con desprecio a sus padres y sus pensamientos, no se diga, con respecto a ellos también son despectivos. Por todas partes uno oye sobre esta situación y es triste la verdad porque se está perdiendo esta esencia de una buena relación entre el padre y el hijo con su padre. Es por eso, hermanos y jóvenes, o todos aquellos que somos hijos, debemos de hablar con respeto hacia nuestros padres. No debemos ser irrespetuosos, no los debemos de despreciar, no debemos de hacer menos los consejos que ellos nos dan, ¿sí? No nos querramos imponer ante ellos, ni tampoco sentirnos más que ellos. Aun cuando ya seamos a lo mejor en una etapa adulta, siempre debemos de tener esta presente lo que dice el Señor, ¿sí? Porque Él no se equivoca. Debemos de obedecer en el Señor a vuestros padres, a nuestros padres, ¿sí? Por eso, si vemos este versículo o este pasaje, contrasta mucho con lo que en la actualidad se vive, ¿sí? Con todos este tipo de hijos que han sido malamente instruidos y como consecuencia tenemos que son hijos rebeldes, desobedientes y que miran con desprecio y de manera despectiva incluso a sus padres, se burlan de ellos, hacen mofa, hacen burla. Quizá ahorita una de las cosas o razones por las cuales uno se puede hacer burla de nuestros padres es el uso de las tecnologías, de las redes sociales y, uy, no, pues es que nos empezamos a burlar porque no la saben utilizar. No debemos de caer a un grado tan irrespetuoso, ¿sí? Y hacerlos menos porque ellos, pues obviamente durante su etapa, pues no tuvieron estas tecnologías durante su generación y nosotros las tenemos y no por ello debemos de hacerlos menos o de burlarnos de ellos y hacerlos sentir mal. Todo lo contrario, esto también debemos de aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Darles el respeto que ellos se merecen, obedecerlos, amarlos, ¿sí? Como segundo punto debemos demostrar que honramos a nuestros padres con nuestra disposición de ayudarle en todo lo que necesiten. ¿Sabes? Hay tres cosas por las cuales, mientras tú vivas, se puede decir que vas a estar en deuda con tus padres. Punto número uno, porque gracias a ellos estás en este mundo, ¿sí? Tú recibiste o fuiste concebido por medio de ellos. Dios permitió que así fuera y por eso tú vas a estar en deuda con tus padres en ese sentido, porque ellos fueron quienes te trajeron a este mundo. La otra cosa, el punto número dos por el cual debes estar agradecido o estarías en deuda con tus padres sería por el cuidado que ellos han tenido por ti, ¿sí? Desde que estabas chiquito. Cuando tú naciste, cuando tú viniste a nacer aquí, pues no podías hacer nada por ti mismo, no tenías la fuerza siendo un bebé, no podías tampoco tener el raciocinio de todas las cosas con las que
ibas a encontrarte en este nuevo ambiente, qué sería lo bueno para ti, qué sería lo malo. Y durante todo este tiempo, tus padres siempre han estado al pendiente y han cuidado de ti. Y es por eso que tú debes de estar agradecido con ellos, ¿sí? Porque ellos buscaron tu bien cuando tú no podías hacerlo y te fueron instruyendo conforme fuiste creciendo. Punto número 3. Por todos aquellos esfuerzos que hicieron para tu crianza, para formarte, para crear, este, ahora sí que para criar un hijo. Sabes, esto es cierto y ahorita no he tenido la bendición de tener un hijo, pero podemos ponernos en los pies de cada uno de nuestros hermanos que ya son padres. Pero pero nosotros como hijos debemos estar agradecidos por cada uno de aquellos esfuerzos que nuestros padres hicieron por nosotros. Y claro, no lo vas a poder entender hasta que tú no tengas hijos. ¿Sí? No podrás entender todos aquellos desvelos, todos aquellos temores por ti, todas incluso tristezas, aflicciones que los padres han sufrido por la crianza de sus hijos. ¿Sí? Es por eso de que tú debes de reconocer o estar agradecido con Dios por ellos, porque cuántas veces eh, ellos se esforzaron y dejaron de llevarse un bocado o de darte de disfrutar ellos algo por dártelos a ti, para darte los medios para vivir y para que tú puedas seguir creciendo. ¿Sí? Es posible que se hayan privado más de una vez, se hayan despojado de algo que querían para dártelo. ¿Sí? Por eso es tu deber como hijo considerar todos estos esfuerzos y en su momento tú podérselos recompensar. ¿Sí? Como tercer punto de esto, debemos tener una conducta humilde y fiel siempre a nuestros padres, a todo ese amor que ellos nos han brindado. Sabes, una de las cosas que como padres cristianos anhelan es de que sus hijos en algún momento puedan aceptar la salvación que hay en Cristo, la salvación eterna, la vida eterna, ¿sí? Y posiblemente cuando un hijo llega a esta etapa de conversión, pues ellos lo ven con gran alegría y con regocijo porque es el fruto a todas aquellas oraciones, a todas aquellas lágrimas que como padres tuvieron al estar intercediendo por tu alma, por ti como hijo. Por eso es de que siempre debes de considerar con humildad y con un amor fiel a tus padres, ¿sí? Porque ellos siempre van a buscar lo mejor para ti, como decía el Señor Jesús, eh, que qué padre si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, ¿sí? O que si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Dice que aunque nuestros padres no sean los mejores, siempre van a buscar o dar ese esfuerzo por darnos lo mejor. Ahora más, dice también el Señor Jesús, que cuanto más nuestro Padre Celestial no nos puede dar, pues Él es totalmente bueno, eterno, no hay maldad, no hay defecto en Él, por lo cual lo que Él tiene para nosotros va a ser lo mejor. Es por eso, hermanos, que para nuestros padres, nuestro momento de conversión es algo muy importante. ¿Sí? Si vemos lo que sucede en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve después de tomar
malas decisiones e irse al mundo, como lo dice Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y habiese perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, ¿sí? Eh, para los padres es muy importante que sus hijos el día de mañana, más allá del éxito que puedan tener profesionalmente en la vida, puedan tener la certeza de que cuando ellos partan, sus hijos ya están encaminados en este andar de la mano del Señor. Por eso, hermanos, es importante o es un motivo para nosotros como hijos eh, honrarlos, reverenciarlos y obedecerles por todas las cosas que ellos han hecho, por todo ese amor que nos han brindado, por ese cuidado que han tenido por nosotros cuando nosotros no podíamos, por todos aquellos esfuerzos donde incluso a lo mejor ellos dejaron de tomar algo para sí mismos y entregárnoslos a nosotros como hijos. ¿Sí? Todo este esfuerzo, como hijos debemos recompensarlos, debemos tenerlos presentes. Por lo tanto, no hay que descuidar a nuestros padres, no hay que despreciarlos, no hay que ofenderlos, no hay que, al contrario, como lo dice el pasaje, de honrar y obedecer a nuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Si lo vemos, esto lo encontramos en Éxodo 20:12, donde dice que debemos honrar y obedecer a nuestros padres, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como lo vemos, el apóstol Pablo reafirma este mandamiento y la promesa que viene con él, porque la promesa de este mandamiento es de que los días se van a alargar, ¿sí? En cuanto a que seamos obedientes y honremos a nuestros padres, como hijos vamos a tener la bendición y una larga vida. Pero si hay hijos o somos desobedientes como hijos, pues estamos deshonrando a nuestros padres y esto a ellos les va a traer vergüenza, ¿sí? Y verán nuestro comportamiento como un castigo, ¿sabes? Es necesario que podamos entender que como hijos también tenemos un gran reto. Quizá no es fácil debido a todas las presiones o todo lo que está a nuestro alrededor y que está constantemente diciéndonos que cómo debe ser una nueva sociedad, qué es lo que debemos de pensar ahora con todas estas ideologías. Es un gran reto, ¿sí? Realmente tener ahora hijos o ser unos hijos obedientes que honremos a nuestros padres, ¿sí? Ante todas estas situaciones que estamos viviendo alrededor del mundo. Tanto los padres enfrentan el desafío de tener niños desobedientes o hijos desobedientes, así como también en ocasiones los hijos tienen el desafío de tener padres desobedientes delante de Dios, ¿sí? El punto central de este asunto es que la desobediencia, pues a veces no solamente es de los hijos. Si vemos, la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros batallamos con el deseo de gobernarnos a nosotros mismos y querer hacer lo que nosotros nos plazca, lo que nos haga bien. ¿Sí? Porque todos pues hemos nacido en pecado y en rebelión y prácticamente esto fue el punto o unos puntos centrales en la desobediencia de Adán, querer ser como Dios, querer ser autónomo en cierta forma. Y por eso en cada ser, en cada uno de nosotros tenemos esta rebelión, este deseo de gobernarnos a nosotros mismos. Por eso vemos a veces que es más fácil dejarnos llevar por lo que nosotros sentimos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. ¿Sí? Esta batalla contra esta autonomía
pues dentro del hogar incluso puede desarrollar pues prácticamente casi que una guerra eh, de padres e hijos, entre esposos, porque si no se pone un freno a la desobediencia, todo esto va a afectar, en este caso con nuestros hijos, va a afectar sus relaciones futuras con sus maestros, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus cónyuges, incluso contigo cuando seas anciano, ¿sí? Cuando seas ya un padre anciano. Y ellos, pues desde pequeños, como no se supieron instruir en obediencia, al contrario, pues déjalo, con tal de que no llore, que haga lo que quiera, sí, dale las cosas que te está pidiendo para que no nos esté molestando y no preocuparnos por darle esa instrucción y esa obediencia, esa disciplina a nuestros hijos, el día de mañana va a ocasionar que tengan serios problemas, porque van a creer que el mundo y todo lo que hay en él les pertenece y van a quererlo tomar y se van a topar con otra persona que va a pensar de la misma forma y bueno, caray, todo eso va a hacer conflictos en sus vidas, porque no han entendido o porque no fueron instruidos bajo los preceptos y los principios de Dios. Cuando acudimos a la Biblia, encontramos una gran esperanza en el hecho de que Dios nos da las herramientas para entrenar y disciplinar a nuestros hijos. E incluso para aquellos que somos hijos, como veíamos el pasaje, nos promete una una larga vida y todo esto va a acarrear bendición dentro de esta larga vida. La Biblia nos enseña que si aceptamos la corrección como hijos obedientes, vamos a ser hijos que agraden al Señor y que no avergüencen a sus padres. Los hijos desobedientes, pues, van a acarrear todo lo contrario. Proverbios 19:8 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Este versículo se presenta la disciplina de un niño como un asunto de vida o de muerte, ¿sí? Porque realmente cuando no es instruido el hijo, pues estamos llevándolo al precipicio. Cuando no se le pone el freno a la desobediencia, conducirá a un niño pues a una ruina en un futuro. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí el amor y la disciplina cuidadosa van de la mano. Recuerden, la disciplina no es algo malo, tampoco son golpes, tampoco, o sea, no debemos de catalogarlo como algo malo, sino como algo que nos va a instruir que nuestra vida tiene límites y que hay cosas que son correctas y hay cosas que no son correctas, ¿sí? Un padre aparentemente amoroso que nunca disciplina a su hijo lo hace ver que realmente no lo ama, ¿sí? Hacerse el ciego ante la rebelión de un hijo, pues es realmente como aborrecerlo, como no preocuparse por él, por no desear su bien, ¿sí? Todo por no querer tener problemas. Como vimos en nuestro pasaje clave de Efesios 6, el versículo habla que el versículo 1 nos habla de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, la obediencia a los padres es el deber dado por Dios para cada hijo, mientras que las órdenes de los padres es de que de que no produzcan en sus hijos sentimientos llevados por autoritarismo, por incoherencia en la dirección de los padres, todos esos sentimientos que pueden ocasionar una mala guía de un mal padre. ¿Sí? Como lo dice el versículo 4, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El deber de los padres es educar a sus hijos de la forma piadosa e instruirlos en la palabra de Dios. Quizá con el tiempo tu obediencia hacia tus padres vaya siendo menor, porque tus padres te pedirán menos cosas, porque confían ahora en ti. Y eso va a llegar a ser hasta una etapa adulta, cuando tú tengas que dejar a tu padre y a tu madre y ahora ser una nueva familia.
pero el hecho de que tú te apartes de ellos no debe ser un factor para que tú debas dejar de honrarlos. Al contrario, la honra y el respeto a los padres debe seguir creciendo aun cuando tú ya estés casado. Sabes, por último, ¿qué sucede si mis papás no son cristianos? Y quizá esta es una de las cosas en las que valdría la pena extenderlo, ya sea más adelante en una predicación. Pero muchas veces se tiene por sentado que cuando vemos a un niño bien vestido, bien nutrido, bien alimentado, pero por fuera lo vemos así, pero por dentro vemos que existe una necesidad de amor y aprobación por parte de sus padres, pues este niño ha recibido pues prácticamente también un abuso, aunque no haya sido con golpes, pero la falta de amor, la falta de buenas palabras, la falta de una buena instrucción, realmente estamos viendo que es un niño desatendido, ¿sí? Estos niños que también son golpeados, no con la mano, sino con palabras donde les dicen que son inútiles, que no sirven para nada, que todo lo que hacen está mal, ¿sí? De que sean la burla, porque todo lo que hacen, pues nada sale bien, hace que estos niños sean o crezcan prácticamente con un vacío dentro de su vida, ¿sí? Porque los hijos, desde que son muy niños, pues creen prácticamente todo lo que les dicen sus padres y si han sido criados con todas estas palabras, con toda esta falta de amor, pues el día de mañana, pues cuando los niños empiezan a tener un mayor pensamiento y raciocinio, verán que eso no era ser un buen padre, ¿sí? Ahora, si existen golpes, si existe abuso, si existe herida de manera física, pues también esto complica la situación, ¿sí? Hay veces en que nuestros padres a lo mejor no son los mejores, ¿sí? Y vivamos o tuvimos que vivir por esta etapa. Y la palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Sería muy fácil si Dios hubiera puesto o nos hubiera pedido que honremos a nuestros padres si son buenos y amables y amorosos con nosotros. Pero este mandamiento nos dice solamente honra a tu padre y a tu madre sin ninguna calificación adicional. Por eso, si tus padres no son cristianos, pero tú has encontrado ahora en Dios ese amor, ese consuelo, pues en primer lugar, es importante, ¿sí? Que tú crezcas en esa relación con Dios, confiando en tu Padre Celestial. Podrá ser difícil para aquellos que nunca han experimentado lo que a lo mejor es el amor y la confianza de un padre, pero ahora lo vas a encontrar de una manera espléndida por medio de nuestro Padre Celestial. Y ahora cualquier hijo de Dios dispuesto a confiar en Él de esta manera comenzará a sentir cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en su corazón. Y por lo cual el siguiente paso va a ser que estés dispuesto a perdonar a tu padre, a tus padres por algo que te hayan hecho. Quizá parecerá imposible, especialmente para aquellos que han sufrido cualquier clase de abuso y aunque sea la peor, pero con Dios todo es posible. Aunque la amargura se haya arraigado profundamente en cada uno de estos hijos, ¿sí? Que han sufrido algún abuso, pero no debes de hacer menos que el Espíritu Santo puede cambiar la vida de una persona si ésta está dispuesta. Y una vez que el Espíritu Santo ha comenzado su obra de sanidad en nosotros, nos encontraremos viviendo con nuestros padres de una manera muy diferente. Tal vez el Espíritu Santo te va a ayudar para que tú seas ese ejemplo y ellos puedan alcanzar salvación. Y que te ayude a perdonar y olvidar todas esas cosas que a lo mejor en su momento tus padres, por falta de conocimiento de Dios, te dañaron, ¿sí? Por eso es importante que ahora
Si tus padres no son cristianos y tú sí, pues aprendas a tener una relación más firme con el Señor y esta relación te ayude a producir ese amor y ese perdón hacia ellos, ¿sí? Como último consejo, ¿sí? Si has vivido todo esto de esta forma en que tus padres no son cristianos y tú ahora lo eres, no dejes de interceder y de ansiar por su salvación. Recuerda, así como lo hemos visto en las semanas anteriores, los que están condenados ahora serían tus padres, y tus padres estarían yendo a un castigo. Ansía su salvación, ora por ellos, como lo hablamos durante la semana pasada. Cuídate también de tu lengua como hijo. No hables, o no te dirijas a ellos de manera ociosa y respetuosa, sino habla con sabiduría, con humildad, con atención, ¿sí? Recuerda que aunque tus padres no sean cristianos y tú ya conoces la verdad de Dios, pues respétalos y pídele a Dios que te ayude a controlar ese carácter cuando vengan a la mejor reproches, quejas, de manera a la mejor que no vayan a ser muy coherentes, pero que te ayude a, a calmarte, a controlar tu lengua, a no responderles, a respetarlos, ¿sí? Recuerda que ellos no conocen de Dios y no ven las cosas de la misma forma en la que tú ya lo estás eh, haciendo. También debes de estar atento a percibir las oportunidades para hablarles acerca de la salvación que hay en Dios. Qué felicidad sería si Dios te usara como hijo para traer a tus padres a la fe, que seas tú ese medio, ese testimonio para que ellos puedan conocer de Dios. Entonces, eh, tus padres puedan entender, ahora sí que con este fruto que tú eres, con el fruto de esa concepción, Dios ha permitido que su alma pueda encontrar salvación, porque fuiste usado por Dios para que ellos pudieran conocerle. ¿Sí? Si es la voluntad de nuestro Dios que convierta a nuestros padres a fin de que juntos, como familia, ahora seamos hijos de Dios, que no sea una familia partida que solamente unos cuantos siguen a Dios, sino que sea una familia completa al servicio de Dios. Recuerda, como hijos, quizá vamos a tener muchos problemas en cuestión de controlar toda esta energía, toda esta fuerza que tenemos, este vigor que tenemos durante nuestra juventud. Pero siempre escuchemos el consejo de nuestros padres para que podamos direccionarla de la forma en la que Dios le agrade. Recuerda, este pasaje nos enseñó dos cosas: que debemos obedecer, es decir, que debemos obedecer el mandato, pero siempre bajo el lineamiento que sea en el Señor. Eso es lo que le dice a los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y a los padres también les dice: no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, ¿sí? En el Señor. También hay una condición para la crianza de los hijos, que debe ser bajo los principios de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.